Bueno, hermanos, estuvimos leyendo Mateo capítulo 16 y algo que empezamos a resaltar o cuando uno empieza a leer estos versículos es lo primero que el Señor dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús sale aparte de Jerusalén y está en Cesarea de Filipo, y es una región, en ese lugar está lleno de ídolos. Está un templo hecho para César, hay un dios Pan, está lleno de ídolos todo en este lugar. Pero Jesús va con los discípulos para poder hacer una gran pregunta en este momento. La pregunta es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy vamos a estar hablando sobre ese fundamento, sobre el cual se va a edificar la iglesia. La vez pasada Andrés estuvo hablando acerca de la columna y baluarte de la verdad. La iglesia como casa de Dios y la iglesia como portadora completamente de la verdad. Pero si es columna, debe haber también unas buenas bases, un buen fundamento. Así como el hombre sabio que edificó su casa y que dice que ahondó hasta la roca, nosotros también necesitamos llegar hasta la parte de la base y del fundamento. Y encontramos este pasaje propicio para eso, porque lo primero que el Señor va a decir es: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Dos opiniones, dos personas. La primera: ¿qué dicen los hombres? La segunda, le dice a los discípulos: ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué piensan de Jesús? Si nos pusiéramos ahorita a preguntarle a las personas: ¿quién es Jesús? Algunos van a decir: Juan el Bautista, respondieron ellos. Otros: Elías. Otros: Jeremías, o alguno de los profetas. Algunos otros dicen: el ángel Miguel. Otros dirán: una persona revolucionaria. Otros, según el partido político, si es de derecha, que es alguien de derecha, y si es de izquierda, que es alguien de izquierda. En la región del hinduismo o en las religiones, los hinduistas dicen que Jesús es como alguien iluminado. En el budismo dicen que él pudo despertar todas las capacidades mentales y una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. En el Islam dicen que Jesús es conocido como Isa y es considerado un profeta que recibió revelaciones divinas de Alá. Pero en otras religiones dice que Él nos mostró el camino moral para poder ser buenas personas. Los gnósticos dicen que Jesús es un hombre que se volvió Dios. Pero algunos de acá dirán: es el salvador de mis papás, mas no mi salvador. Es el salvador de mis primos, de mis tíos, mas yo todavía no le he podido conocer como quién es Jesús. Aún no puedo decir que es mi salvador. También podría decir alguno: Jesús es el nombre que más se nombra en el Nuevo Testamento, pero nada más podría llegar de ahí. Hay otras personas que pueden decir que es una persona que me va a llevar a ser una buena persona. Jesús hace una pregunta vital para todos nosotros: ¿qué dicen los hombres quién soy yo? La Escritura nos dice algo: para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen a la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Para algunos de acá tal vez han escuchado acerca de Jesús, pero el problema no es si han conocido a la persona, sino el problema es porque no han querido obedecer a la palabra de Dios. Y por eso dice que enfrentarán el destino que les fue preparado. Ahora para ellos es un tropezadero. La persona de Jesús se les volvió un tropezadero. Y ese tropezadero puede volverse en lo que enseñó Jesús, en lo que Él es, en su naturaleza. También su tropezadero puede ser por causa de sus discípulos, porque hombres pecadores que están siguiendo a Jesús puede ser un tropezadero. Sin embargo, tenemos que continuar porque Jesús dice: bueno,
vosotros decís quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y ahora ya lo hace personal a cada uno de los discípulos. Jesús quería aprovechar sus respuestas para que ellos llegaran a entender que la iglesia que él estaba fundando contaba con todas las garantías del cielo y de la tierra. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Pedro de una vez se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos entonces en este pasaje la revelación acerca de Jesús, la columna y el baluarte de la verdad. ¿Cuál es? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una bienaventuranza para aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esta bienaventuranza dice que no se la reveló ni carne ni sangre. Yo no puedo revelarles acerca del Hijo, se necesita de alguien más que pueda mostrarlo. Acerca de Dios mismo, Jesús va a decir: mi Padre que está en los cielos. Por medio de la ley, por medio de los salmos y de los profetas, encontramos que Jesús es el Cristo. En Juan 6:45 dice que todos serán enseñados por Dios, y todo aquel que fue enseñado va al Señor Jesús. Por medio de la palabra el Señor puede revelarnos acerca de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta revelación es donde vamos a empezar nosotros a hablar, porque el Señor dice: sobre esta roca, no sobre la persona que era Pedro, porque Pedro fácilmente podía moverse de un lado para otro, sino sobre esta revelación de Jesús es el Cristo, se edificará mi iglesia. Y ahí encontramos entonces en la iglesia la primer vez en el Nuevo Testamento, iglesia. Jesús dice: sobre esta revelación edificará mi iglesia. ¿Quién va a edificar? El Señor mismo. ¿De quién es la iglesia? Dice: mi iglesia. El Señor Jesús está hablando de que la iglesia es una propiedad divina. Y la iglesia no está diciendo iglesias, sino está hablando de una unidad de la iglesia. No dice muchas iglesias. Y esa estabilidad, y aparte el Señor va a decir: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque encontramos también en esta revelación y en esta edificación que el Señor va a hacer con respecto a la iglesia, una estabilidad y una permanencia de la iglesia. La muerte no va a tener ninguna victoria sobre ella. Muchos testigos van a morir por causa de esta revelación, pero no va a poder derrumbarse, no va a poder destruirse la iglesia, porque primero es de origen divina, quien lo está edificando es el mismo Señor, y también es una iglesia universal, una iglesia en donde el Señor está mostrando la unidad completa, y no va a prevalecer contra las puertas del Hades. Ahora vamos con respecto a esta revelación, o lo que el Señor mismo mostró de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a intentar entrar un poco a lo que es el fundamento de la iglesia. Si el Señor nos permita hoy poder ver quién es el fundamento de la iglesia, entrar un poco más, poder admirarle, poder contemplarle y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice en el Salmo 11: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Miguel Núñez dice: Satanás sabe que si logra destruir la iglesia de Cristo, habrá logrado la victoria. Él conoce lo que el apóstol Pablo le reveló a Timoteo en su primera carta, y Andrés lo estuvo hablando en 1 Timoteo 3:15, en la columna y baluarte de la verdad. Cuando le decía a la iglesia que es columna, que es un sostén de la verdad. Si logramos debilitar la iglesia, logramos diluir la verdad. Si diluimos la verdad, disminuimos la luz que la verdad proyecta. Y si disminuimos la luz,
que la verdad proyecta, nos quedamos en tinieblas. De modo que la manera más efectiva de hacer tambalear el movimiento cristiano es restándole importancia a lo que es la iglesia. Por eso es que estamos volviendo nuevamente a recordar aquellas cosas que ya hemos visto en algún momento, porque si empieza a tambalearse esta verdad, le restamos la importancia fundamental de lo que es la iglesia. Es de Cristo. Y Satanás está logrando, por lo menos en estos momentos temporalmente, es restarle la importancia a la iglesia. Por eso dice que una de las razones que muchos piensan que pueden ser cristianos sin ir a la iglesia, porque se le ha restado la importancia de lo que es la iglesia. Pueden tener una relación con Cristo sin tener una relación con su iglesia. Y dicen, o la excusa que tienen es que la iglesia está llena de hipócritas. Porque quitaron entonces, le restaron la importancia de lo que es la iglesia. Se levantan argumentos contra la verdad. Satanás dijo que va a querer destruirlo, o va a querer siempre andar como león rugiente buscando a quien devorar. Y se levantan argumentos en contra del conocimiento del Señor Jesús, en contra de la verdad. Quieren dañar aquel fundamento. Pero como Pablo dijo más adelante en Timoteo, que se desviaron, hablando de Himeneo, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. A pesar de todos los ataques del enemigo, a pesar de querer quitar los fundamentos, el Señor mismo dejó una revelación, una roca sólida, que como más adelante va a decir Spurgeon, aunque yo me mueva, la roca no se mueve. Esa roca tan importante, aunque se muevan todas las cosas, aunque se mueva el cielo y la tierra, esta revelación no se va a mover. El fundamento de Dios está firme. Entonces, teniendo en cuenta cómo este fundamento es tan firme, necesitamos poder apoyarnos en este fundamento. Muchos de nosotros tal vez llegamos en algún momento y escuchamos un tipo de evangelismo donde dijeron: entrégale tu corazón al Señor, recíbelo. Y más adelante, 3, 4 meses dije: pero yo sigo haciendo esto, ¿será que yo lo recibí bien? ¿Será que me comí algún paso? Porque tal vez no estábamos realmente fundamentados en lo que dice el Señor. Y cuán bueno que es volver a recordar lo que el Señor nos está diciendo. Entonces vamos a Primera de Juan, en donde Primera de Juan, yo pensaba, bueno, Señor, ¿cómo puedo hablar a hermanos acerca de esta revelación? Porque ya lo conocemos, pero ¿cómo puedo hablar a hermanos, pero también a personas que llevan mucho tiempo y que tal vez no han conocido la revelación, o que vienen por primera vez? Y llega Juan, capítulo 5, versículo 13. El propósito de Juan, mostrado acá. Juan, para tener un poquito de contexto, fue escrito a cristianos en defensa de la verdad. Ya uno dice, ok, entonces están queriendo defender aquel fundamento. Y aparte, Juan quiere mostrarle la seguridad al creyente. Cuando leemos la primera carta de Juan, perdón si dije solo Juan, la primera carta de Juan, Juan quiere fundamentar a cada creyente para que pueda encontrar ese gozo y esa plenitud y ese descanso que el mismo Señor da en este fundamento. El poder descansar, poder caer en la roca y decir: Señor, aunque yo me mueva, tú nunca te vas a mover. Aunque esté pasando esto, tú mismo vas a estar acá, tú vas a permanecer fiel. Aunque yo fuera infiel, tú sigues siendo fiel. Entonces Juan quiere mostrar la seguridad del creyente a través de la comunión. Más adelante en el capítulo 2 va a hablar Juan queriendo mostrar la seguridad a través del conflicto, porque en medio del conflicto podemos también tener esa seguridad.
Juan, que le llaman el apóstol del amor, entonces nos va a mostrar también la seguridad del creyente en el amor. Y al final, en el capítulo 5, la seguridad del creyente en el Espíritu. El testimonio, el Espíritu es la verdad. Entonces, confiando en el Señor, vamos a intentar llegar. Yo cuando leía esto, podía decir, wow, Señor, el Señor permita que podamos verle y contemplarle. Primera Juan capítulo 5, versículo 13. Dice Juan: estas cosas os he escrito. Ya entonces encontramos cuál es el propósito de Juan. Nos ha escrito todo lo que estaba anterior. Estas cosas os he escrito. ¿A quiénes? A vosotros. Este vosotros está hablando acerca de la iglesia. Hermanos, hijitos, va a decir Juan, va a referirse diciendo hijitos míos, hermanos míos. Juan ya va casi en la parte final de sus días, al final del primer siglo, escribe esta carta. Os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces aquí encontramos cuál es el propósito de lo que Juan quiere hacer. Juan quiere primero decirles a los creyentes que creen ya en el nombre del Señor Jesús, que sepan que tienen vida eterna. Tal vez algunos de acá están todavía pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y cuán bueno es cuando el Señor le dice, confíe en mí, descanse en aquella roca. No descanse más en sus fuerzas, por favor. No siga pensando que usted puede, sino descanse en aquella roca, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces ahí encontramos el propósito de Juan. Vamos a ver un poquito más. Yo quisiera poder tomar todo Juan y poder exponerlo, pero por causa del tiempo vamos a dar un pequeño resumen de lo que Juan está haciendo. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Nuevamente la confesión. Otra vez dice, todo aquel, nuevamente, todo aquel, ¿a quién es? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. No solamente hubo unas palabras, no solo hubo decir, tú eres el Cristo, sino que ese decir hubo algo acompañado con el creer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Algunos pensarán, Señor, ¿yo he nacido de nuevo? Pues acá el Señor lo responde. ¿Ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Si ha creído, confíe porque es un hijo de Dios. Todo aquel que cree que es nacido de, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Entonces, nuevamente otra palabra que Juan va a querer decir. Hermanos, si ustedes han creído en esta revelación, ustedes son hijos de Dios. Si ustedes no solamente decir que Él es el Cristo, sino que ustedes han entendido completamente lo que es el Cristo, ustedes han nacido y son hijos de Dios. ¿Sí? Yo quisiera poder avanzar un poco más. Dice capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Puede dar una confianza y seguridad en aquel que es creyente, pero también invitar a aquellos que no han querido, que han desobedecido, porque el creer, el incredulidad también es desobediencia delante del Señor. Aquellos que han desobedecido, que hoy pueden conocer también aquel que murió en la cruz. Entonces, hasta acá podríamos decir, bueno, pero no hemos hablado acerca de quién es el Hijo de Dios. Hasta ahora solo me han dicho, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como Juan quiere dar una defensa completa de este fundamento, tenemos que llegar al capítulo 1 y vamos a meditar un poco en estos 3 versículos, del 1 al 3.
Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Como vamos a tomar todas las referencias, una gran parte de las referencias acerca de Jesús, las primeras que encontramos en la carta de Juan es la introducción de esta carta, lo que era desde el principio. Normalmente podríamos pensar que está hablando de alguien, pero este alguien no está diciendo acerca de Jesús todavía, sino está mostrando lo que ustedes ya oyeron desde el principio. Esas palabras que ya hemos hablado nosotros, lo que nosotros hemos llevado por toda parte, lo que los mismos apóstoles han muerto, lo que era desde el principio, mostrando desde la eternidad hasta la manifestación del hombre, mostrando toda la obra del Señor, mostrando nuestra pecaminosidad, todo esto que era desde el principio, que el mismo Señor les dijo que fueran y predicaran el Evangelio por todo el mundo. Ahora Juan termina diciendo eso que era desde el principio, eso que hemos escuchado, lo hemos oído, lo hemos anunciado. Y ahora sí comenzamos a hablar acerca de quién era del principio. Dice, lo que hemos oído. Y aquí empezamos a ver ese quién. Cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Él ha hablado. Él habló, los apóstoles lo escucharon. No solamente lo oyeron las palabras que habían enseñado, porque muchos de ahí escucharon las palabras del Señor Jesús. Muchos de ahí escucharon sus parábolas. Muchos de ahí escucharon cuando fueron exhortados con mucho amor acerca de los fariseos. Escucharon el sermón del monte. Juan quería hablar un poco más de eso. Juan quería decir, lo hemos oído. Pero aparte de que lo hemos oído, nosotros hemos visto al Dios encarnado, la palabra encarnada, así como en Hebreos va a decir, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo. No solo fueron sus enseñanzas lo que habían escuchado los apóstoles, sino también estaban escuchando al verbo de Dios, al verbo de Dios encarnado. Por eso Juan va a decir lo que hemos oído. Una primera instancia, porque a veces podemos nosotros estar haciendo muchas cosas y mientras tanto escuchar. Y lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Cuando alguien está hablando, está uno ocupado y estamos escuchando. Pero Juan no quedó ahí. Juan tiene que llegar un poquito más avanzado. Dice en el versículo 1, lo que hemos visto. Es visible. El mismo que se manifestó, lo podían ver. No era un fantasma, no era un espíritu, como más adelante van a querer decir algunos, sino que se manifestó en carne. Y Juan lo que podía hacer era verlo, lo había visto. Juan el Bautista, cuando ve al Hijo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y unos de los discípulos de Juan se fueron tras de Jesús. Lo habían visto. Es visible. Verlo al alcance, cuando habla de ver, es en todo el sentido de la palabra que vieron todo. Vieron al verbo de vida, vieron al verbo revestido de humanidad, vieron a un hombre invisible, vieron a un hombre en un cuerpo humano, vieron a Jesucristo. Por eso Juan va a decir lo que hemos oído, lo que hemos visto. Pero aquí ya encontramos un poco más de lo que es ver. Dice lo que hemos contemplado.
Hay una gran diferencia entre ver y contemplar. Contemplar es observación atenta, es discernir algo más que lo que se aprecia con la visión natural. Es como cuando uno llega a ver un cuadro, una obra de arte, y uno la ve y dice, no, está bien. Pero alguien que es amante al arte dice, mira estos colores, y empieza a contemplarla. Aún no solo se queda mirando cómo estaban los trazos, sino que se queda tanto contemplarlo con sus ojos del alma, que puede ver las emociones del mismo que estaba haciendo el cuadro. No sé si han visto a personas llorando cuando ven una obra de arte, o nosotros cuando queremos llegar a ver un paisaje, el atardecer, y a veces podemos en el andar diario ver y decir, está bonito, pero cuando contemplamos que no solo está mirando nuestros ojos, sino nuestra misma alma, nuestro mismo ser está queriendo ver aquel paisaje y decir, qué bueno es el Señor. Hay una gran diferencia el solo ver y el contemplar. Dice Samuel Pérez Millos que es discernir algo más de lo que se aprecia con la visión natural. Juan lo que va a hacer es descubrir la humanidad del verbo de vida que se hizo invisible, que se hizo visible. Con los ojos del alma entendieron que Jesús era Dios manifestado en carne. Con sus ojos físicos vieron a un hombre de carne y hueso, pero con su alma, con el contemplar, pudieron ver a un Dios manifestado en carne. Juan va a decir más adelante, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad, porque no solo se habían quedado en el ver, sino que estaban contemplando con los ojos de su alma, con los ojos de la misma fe que había producido el conocimiento relacionado de Jesús. Juan había descubierto en la humanidad solamente algo que se podía ver, una humanidad. Había podido ver al Verbo encarnado, en que se hizo visible, hizo posible la comunicación de la vida. O sea, él podía ver que más adelante ese contemplar lo iba a llevar a ver la muerte, la resurrección, la vida eterna, la exaltación por el contemplar. Cuando leemos la carta de Juan, cuando leemos los evangelios de Juan, vemos a un Juan contemplando. ¿Cuál sería una diferencia para tener un ejemplo? En la palabra del Señor dice que Jesús había alimentado a la multitud. Vimos Jesús alimentando a la multitud. Ahora si contemplamos, dice Jesús había alimentado a la multitud porque tenía compasión de ellos. Mucho más que solo ver. Podía ver la compasión del mismo Señor. Ese contemplar era lo que veían los discípulos. ¿Quién es ese hombre que puede hacer todo esto? No solo estaban mirándolo físicamente, sino pudiendo contemplar a aquel Mesías, aquel Verbo hecho carne. Una gran diferencia, porque dice que tenía compasión. ¿Cómo podían ver ellos la compasión? Dice que cuando iba a entrar a Jerusalén, Jesús lloró. Cuánta compasión del mismo Señor. Por eso ellos sabían que no era Jeremías, que no era Juan el Bautista, sino que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles que habían tenido un encuentro, que habían tenido un tiempo con el Señor Jesús, ahora ellos podían contemplarle. Hermanos, pensamos que está muy lejos, pero el Señor quiere que todavía le oigamos, le veamos y le contemplemos. Sí, más adelante, aquí Juan está hablando de eso porque va a hablar de una comunión, y esa comunión es lo que también nosotros hemos visto. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Cuántas veces no vimos que el Señor Jesús caminaba y la gran multitud lo apretaba, y una mujer con problemas de sangre lo tocó? Si tan solo pudiera tocar el manto del Maestro. Le tocaron, los discípulos también le tocaban, compartían con él. Vemos a
el verbo de Dios hecho carne. No solo quedaron entonces en el poder contemplarle, porque a veces quedamos como muy místicamente contemplándole, pero le palparon, le tocaron. Y nuevamente, literalmente significa, en todo le pudieron tocar, pudieron comer con él. Cuando la resurrección, palpad, tocad si quiere, toque las huellas, toque donde fui crucificado, toque las marcas, para que sepan que no soy ningún espíritu. Le tocamos. En el versículo 2 entonces dice, era palpable, y en el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Era el verbo de Dios, se hizo carne. Jesucristo, la revelación completa y final de Dios a todos los hombres, ahora se estaba manifestando. Si pensáramos cómo el Señor quisiera hablarnos, ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor? Y el Señor dice, mi discurso final es el Señor Jesús. Esto es todo lo que yo he dicho. Toda mi expresión completa está en el Hijo. El Señor Jesús va a decir, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Todo lo que oigo del Padre, eso les digo. Dios hablando. Y ahora se manifestó. El fundamento estaban queriendo dañar. Habían llegado unos gnósticos diciendo que Jesús había venido en espíritu, un espíritu de Jesús, y que cuando fue bautizado entró el Espíritu Santo, pero cuando ya iba a morir salió el Espíritu Santo. Y Juan va a decir, no, se hizo carne. No fue cuando fue bautizado que llegó el Señor Jesús, no, se hizo carne. Habitó entre nosotros, vimos su gloria, fue manifestada la vida. Blaney Harvey va a decir, sería todo adecuado decir que Juan estaba escribiendo lo que ya era conocido, lo que había sido revelado acerca de Cristo. En otras palabras, él estaba anunciando el Evangelio de Cristo. El Evangelio era la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que aquellos que creen pueden tener la vida en su nombre. Aquí es donde Juan va a decir, este es el fundamento que tenemos para edificar todas las cosas. Por eso les he escrito a ustedes, para que crean. Ya creen ustedes, pero crean. Fundamentense en esta verdad. La vida fue manifestada, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida fue manifestada. Nuevamente encontramos algo de la naturaleza del Señor Jesús. No solo tiene palabras de vida, como Pedro lo dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sino que aquí Juan está diciendo, es la vida, no solo las palabras, Él es la vida, y esta vida fue manifestada. Es la vida eterna. Esta vida eterna está mostrándosele a todos los hombres que creen, a todos aquellos que creen. Como estamos hablando un poco de fundamento, es necesario poder fundamentarnos. Esta vida, dice Juan, estaba con el Padre. Dos palabras que voy a hablar un poco como técnicas, que sería la preexistencia y la coexistencia. Significa que Jesús existía antes de todas las cosas, eternamente. Y la coexistencia significa que Él estaba con el Padre. Hay quitado otras religiones y argumentos donde dice que Dios se hizo Jesús y que Jesús se hizo Espíritu Santo. No sé si han escuchado alguna vez sobre los Jesús solos. Pero acá lo que está diciendo Juan es, la vida fue manifestada y estaba con el Padre. Ese con significaba que el Padre y el Hijo estaban frente a frente. Había un vínculo de amor eterno y una relación eterna en el ser divino. La Trinidad la encontramos acá.
El Padre teniendo comunión con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Sí, es verdad, la palabra Trinidad no aparece en la palabra del Señor, pero es la única forma de poder hablar de tres personas y un solo Dios verdadero. Y que el Padre estaba con el Hijo, y que el Hijo estaba con el Padre, y que tenían una relación perfecta, que había un amor eterno, que eternamente estaban, que nada sin el Hijo fue hecho. Muy importante, hermano. Creo que hablaba hace 8 días acerca de la verdad, que la tenemos. Porque otras religiones, ¿qué tienen? Basado Buda en un Buda. Confucio. También tenemos el islamismo por Mahoma. Hombres. ¿Cuál es lo que destaca? ¿Qué es lo que realmente podemos estar seguros que creemos en el Hijo? Porque es 100% Dios y 100% hombre. Porque resucitó al tercer día, porque vivo está, porque Él no se ha podido ir la iglesia, ni la muerte ha podido quitar a ninguno de este testimonio. Esta roca no va a poder pasar. Dice que lo inconmovible será movido, lo conmovible será movido, mas lo inconmovible permanecerá. Y esto va a permanecer para siempre. Jesucristo estaba con el Padre. Y el Dios eterno, por un momento, se hizo limitado de tiempo. La eternidad se hizo y se manifestó, y ahora dependía del tiempo. Se hizo carne. Ahora está viviendo, como lo va a decir Juan, le estamos oyendo, le estamos viendo, le estamos contemplando, y la eternidad por un momento, no que el Señor ha dejado de ser eterno, sino que ahora se limitó, se hizo como nosotros, y ahora va a limitarse por un tiempo para decir, aún no es mi hora, ahora sí ya es mi hora. Jesucristo mismo se nos manifestó. Samuel Pérez Millos dice, el Verbo eterno, Hijo de Dios, al tomar nuestra propia naturaleza, haciéndose carne, pone de manifiesta el misterio de la verdadera vida que solo existe en Dios. En esta carne que se hizo como nosotros, está manifestando algo eterno, que es la vida eterna, para todos los que creen. Esto es algo que de verdad que no podemos ni comprenderlo a totalidad, pero es la base de lo que el Señor quiere decir. Es el fundamento. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué sería de nosotros? Gracias al Señor que ninguna de estas cosas va a poder caer, porque no estamos hablando de lo que creemos, de lo que pensamos, sino estamos hablando acerca del Hijo de Dios, que es eterno, que se manifestó. Entonces, cuando hablamos del fundamento del Señor, tenemos que hablar de la persona, tenemos que hablar de la doctrina y tenemos que hablar de la obra del Señor Jesús. La persona hemos visto que se manifestó, el verbo de vida se manifestó y se hizo carne. Ahora necesitamos hablar un poco de su obra, que tal vez lo tenemos un poco más claro. ¿Cuál es la obra? Según Primera de Juan. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La vida que fue manifestada, el Verbo, el autor de la vida, murió por nosotros. Se hizo igual que nosotros, sin pecado, y murió por nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La obra del Señor Jesús entonces empieza a mostrar que esa obra era para quitar nuestro pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba quitando cada uno de nuestros pecados. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de todo pecado, nos perdona nuestros pecados. Y si quisiéramos un poquito más, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Nuevamente el propósito de Juan. ¿Por qué está escribiendo esto? Para que no pequemos. Ya tenemos, si decimos que pecamos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Si hemos pecado, podemos arrepentirnos y Él va a limpiarnos de toda maldad. Pero el propósito de lo que Juan quiere decir es que no pequemos. Y continuamos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La obra del Señor entonces encontramos que Él perdona nuestros pecados, que con la sangre nos limpió de todo pecado. Ni el más grande va a poder ser tan grande como la obra del Señor. La obra del Señor, cualquier pecado nos va a poder limpiar. Luego continuamos más adelante en el capítulo 3. Versículo 5. Continuamos viendo la obra del Señor Jesús. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si empezamos a ver la obra del Señor Jesús, nos limpia de todo pecado, pero para esto vino, para perdonar nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo. Y vamos al capítulo 4, viendo la obra del Señor Jesús, en el versículo 8, en el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación, lo que se refería era cuando estaban en el templo, había un propiciatorio grande que estaba tapándolo por 2 querubines, y cada año pasaban la sangre y la ponían enfrente del propiciatorio, queriendo mostrar que la justicia de parte del Señor iba a ser calmada. Pero ahora, cuando hablamos aquí de propiciación, es que la justicia de Dios fue cumplida en el Hijo. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, todo está cumplido. La justicia que Dios demandaba por causa de todos nuestros pecados estaba siendo satisfecha. Estaba totalmente satisfecha. Esta es la obra del Señor Jesús. Y para ver cómo era la propiciación, dice en el 2:2, y el Señor es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿por qué la propiciación del Señor entonces no es efectiva para todo el mundo? Porque el Señor Jesús dijo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Murió por todos, pero aquellos que va a ser efectivo es para todos aquellos que han creído. Y nosotros que hemos creído podemos descansar en la obra que el Señor ha hecho. Podemos descansar que Él perdona todos nuestros pecados, que tenemos un abogado para con el Padre, que es la propiciación por nuestros pecados, que deshizo las obras del diablo, que nos perdonó todos nuestros pecados. Y al final también dice que fue propiciación por todos. Un poquito más de la obra del Señor. Pudiéramos seguir hablando y hablando, pero quiero pasar al siguiente punto, que es la doctrina del Señor Jesús. Vimos la persona, Dios manifestado en carne.
Vimos su obra, propiciación por todos nuestros pecados. Ahora vemos su doctrina. ¿Qué enseñaba Jesús? Porque Jesús dijo: id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y ya vimos que sobre esta roca edificaré mi iglesia, una persona. Cuán importante es poder conocer al Señor. Cuán importante es poder contemplarle. Cuán importante es poder descansar en la obra del Señor Jesús. ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? Hay mucho. Primero, con su andar. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Enseñanza práctica, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué más enseñaba el Señor Jesús? Un mandamiento nuevo, que no es nuevo, que estaba desde el principio, pero que se los tengo que decir que es nuevo: que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La enseñanza del Señor Jesús, la doctrina de Él mismo. Más adelante va a decir en el capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tenemos que decirlo. Juan lo dijo. El Espíritu Santo inspiró a Juan. Si no han creído que Jesús es el Cristo, son mentirosos. Ojalá Juan dijera solo hasta ahí, pero va a continuar. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pensamos, no, este es el anticristo, el anticristo. Sí, hay un hombre llamado el anticristo, el hijo de pecado. Pero Juan va a decir más adelante que muchos anticristos han salido. Y estos anticristos son aquellos que han negado al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. Juan es fuerte, diríamos nosotros, pero luego no es el apóstol del amor. Sí, más adelante va a decir: con ellos ni comáis, con ellos ni participéis. Celoso contra un fundamento que no podemos nosotros permitir que caiga algo contra él. Protección, la iglesia, baluarte de la verdad. Continúa. 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Y una palabra que el Señor va a hablar frecuentemente: permaneced en mí, permaneced en mis palabras, permaneced en mis testimonios. La doctrina del Señor Jesús. Esto sí tenemos todo Juan. Vamos al capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El Señor Jesús lo dijo: vosotros dijisteis, no mataréis, pero yo aún os digo que dijera a su hermano, fatuo, será culpable del juicio. ¿Qué pasa con nuestro amor? Porque el efecto de este fundamento nos lleva a algo más. Versículo 3, comunión. Nos va a llevar a un amor verdadero, al andar como Él anduvo, a estar limpios de todo pecado, a no permanecer en tinieblas. Todo esto Juan lo está diciendo. A tener una esperanza mayor, a ser limpios de nuestros pecados. Un fundamento que no se va a mover, pero que tenemos que descansar
para que realmente podamos tener un efecto en lo que el Señor quería. Va a continuar diciendo, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Nuevamente el amor a los hermanos. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de permanecer, de un amor que poco a poco se va perfeccionando para que no haya temor en nuestros corazones. La doctrina del Señor Jesús, para poder como avanzar un poquito más en el capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús dijo, no os oro para que los saque de este mundo, y el mundo está bajo el maligno. ¿Qué necesitamos saber más? Ya sabemos que el mundo está bajo el maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado el Espíritu Santo para poder conocer todas las cosas. El Señor nos ha dejado otro consolador, y ahora podemos también conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si nos damos cuenta cómo Juan, aunque estoy pasando pasajes muy rápido, cómo las referencias del Señor Jesús nos muestra su persona, su obra y su doctrina. Esto es lo importante como base fundamental. Si preguntáramos quién es el Hijo de Dios, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Necesitamos una eternidad para poder conocerle, pero estamos en el verdadero. Él nos ha dado el entendimiento y nos dice que tenemos el entendimiento para poder conocerle. Cuán hermoso saber que el Señor no nos dejó como a la deriva, como ciegos, sino que cada vez que podemos acercarnos más a Él, más a la luz, podemos conocer cuán hermoso es el Señor. Podemos empezar a meditar en Él, podemos empezar a contemplarle, escucharle, tocarle. Este es el fundamento que el Señor nos ha dado, un fundamento para la iglesia. Ahora, este fundamento, ¿qué hay con relación a la iglesia? Porque podríamos decir, bueno, pero ya sabemos un poco más del Señor Jesús, tal vez tenemos ya mucha información, sabemos que es el Verbo de Dios manifestado en carne, que ha muerto por nuestros pecados, pero ¿cuál es la relación con la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar más allá de este fundamento? Primero, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y os anunciamos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hermanos, la comunión está basada en el fundamento. Algunos podrían decir, ¿cómo así? Yo pensé que era porque no teníamos letrero. Somos los hermanos que no tenemos letrero. Somos los hermanos que nos reuníamos en casa. Hermanos, ¿qué pasa? Porque no hemos tenido el fundamento, hemos estado diciendo eso. Aquí Juan está diciendo, os anunciamos. Esto que he visto y oído les anuncio. Porque la misma iglesia es la responsable de poder anunciar. Un fundamento del cual dice Juan y Pedro cuando están en el concilio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran testigos. Un fundamento del cual está basado en comunión, está basado en amor, está basado en permanecer en el Señor, está basado en testificar. Un fundamento del cual tal vez nosotros no, pues allí pueden reunirse porque no somos denominacionales y podemos quitar o menospreciar aquel fundamento
aquel lugar que el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuán triste es poder saber que muchas veces no conocemos esto y lo que hablamos es de ordenanzas, hablamos con respecto a cómo ustedes lo hacen, cómo yo lo hago, pero no hemos tenido comunión. Es fácil tener una reunión de jóvenes, de amigos, mas no de comunión. De mujeres, mas no de comunión en el Señor. De hombres, mas no de una comunión con el Señor. Y olvidamos lo que es compañerismo y comunión. Lo que he visto y oído, eso os anuncio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La relación entonces entre la roca y el fundamento con el resto del edificio es que Cristo no se va a concebir separado de su iglesia. Eso es totalmente diferente a cómo vive el cristiano de hoy, viviendo separado completamente de la iglesia. Pero Cristo no se ha separado de su iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia. El cristiano de hoy, ¿qué hace? Quiere frecuentemente tener una vida, una relación con Cristo sin tener una relación con la iglesia. Algo más fuerte que va a aparecer en Apocalipsis: una relación del fundamento con la misma iglesia. Dice, en algunas iglesias locales, en la iglesia de Laodicea, dijeron ellos: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. Y el Señor Jesús va a decir: ¿y no te has dado cuenta de que eres un infeliz, eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo? Y más adelante va a decir: estoy a la puerta. Una iglesia local que sacó al Señor Jesús, que sacó el fundamento, que sacó la comunión. Ahora, el fundamento va más allá de la iglesia, con el Evangelio. Yo pensaba o le preguntaba, era porque en algún momento me dijeron: haga la oración de fe. Y yo la hice. Y a los 2 meses llegué a donde un pastor y le dije: vuélvame a decir la oración de fe porque creo que no la dije bien. Mi confianza estaba en una oración de fe. Mi confianza estaba con respecto a cómo Cristo, cómo yo hice para que me volviera cristiano, como yo. Si nos damos cuenta, la relación de este fundamento va más allá de lo de nosotros. Hay un extracto que tomé de un libro que se llama Fundamentos Firmes y dice el Evangelio. Se lo voy a repetir 2 veces para que quede guardado en nuestro corazón. El Evangelio no es que el hombre acepte a Jesús, no es que el hombre acepte a Jesús como su Salvador, sino que Dios aceptó al Señor Jesús como el perfecto y único Salvador hace 2000 años. El Evangelio no es que el hombre entregue su corazón o su vida a Jesús, sino que Cristo dio su vida, todo su ser, por los pecadores. El Evangelio no es que el hombre reciba a Cristo en su corazón, sino que Dios recibió al Señor Jesús en el cielo como mediador de los pecadores. Nos damos cuenta que el Evangelio va basado en Cristo mismo, aquel que fue revelado por los profetas, aquel que es proclamado Hijo de Dios. Esta es la parte importante, Cristo mismo. Yo siempre pensaba: Señor, yo quiero hablar un día del fundamento. Y cuando ya estaba estudiando acerca del fundamento, yo decía: Señor, me puedo quedar corto. Me puedo quedar corto acerca de lo que tú eres, acerca de tu presencia, así como Pablo va a quedarse corto y va a decir: oh profundidad de las riquezas, al único y sabio Dios, al invisible e inmortal. Podemos quedarnos cortos acerca de lo que Cristo es, acerca de lo que Cristo está edificando la iglesia, acerca de cómo Cristo está uniéndonos poco a poco, cómo está limpiándonos.
Ahora vimos cómo hay una relación con la iglesia, una relación con el Evangelio, y necesitamos también hablar de este fundamento con el cristiano. Esto lo tomé del hermano Gino, y dice: a veces tú puedes decir, yo estoy cansado, eso es verdad, pero tú eres mi fortaleza, diciéndole al Señor Jesús. Yo soy débil, pero tú eres el Hijo de Dios, tú eres el fuerte, tú eres la fortaleza. Yo soy ignorante, pero tú eres sabio. Yo solo no puedo, pero tú puedes, Señor. La respuesta a todas nuestras necesidades personales y a todas nuestras necesidades eclesiales como iglesia es lo que el Señor es. Todo empieza con Él es, con lo que Él es para ti. Así como cuando dice, ¿qué dice? Un poco más personal, ¿quién soy yo para ti? Todo empieza desde ahí. No es primero lo que tú eres, no es lo que tú sientes, no es lo que te dijeron, porque ni carne ni sangre, sino una revelación personal de parte de Dios. No es lo que pasó, no de lo que el diablo te acusa, ni de lo que tu propia conciencia te acusa. No te engañes, preséntate delante del Señor como tú eres, con humillación, pero acepta lo que Él es para ti, acepta lo que Él es. Su sangre se derramó por ti, su espíritu te regeneró. Fuiste plantado en el bautismo a la semejanza de su muerte, y por lo tanto estás plantado a la semejanza de su resurrección. Ya eres un hijo o una hija de Dios. Tú eres lo que tú digas que Él es. ¿Qué dijo Jesús acerca de Pedro? Tú eres, le dijo a Simón, tú eres Pedro. No es lo que digamos de nosotros, es lo que el Señor dice acerca de nosotros. Es lo que el Señor dijo acerca de nosotros. Nunca nos miremos a nosotros mismos. El diablo va siempre a decirte, ¿y con qué derecho vas a hablar? ¿Y con qué derecho vas a vivir? Siempre el diablo te va a decir que eres insuficiente, y siempre va a guiar la mirada hacia ti mismo, y nunca va a dejar que la levantes en fe. Pero párate, anda en el nombre del Señor. Él es tu Salvador. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Dilo. Entonces tú eres la piedra. Si pensamos tan conforme a lo que el Señor dice, el Señor va a decir, tú también eres una piedra, acercándonos a nosotros, a la piedra viva. Tú eres una piedra, el Señor va a decir. Según lo que Él sea para ti, tú eres para Él. Si Él es para ti el Mesías, tú eres para Él una roca, una piedra viva de su casa espiritual, de la cual el Señor está formando para poder ponerse en el lugar adecuado. Un fundamento principal, una verdad que defender, una esperanza que el mismo Señor nos va a llevar, que al final va a decir en el capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 2, 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahora el final de toda nuestra esperanza acerca de este fundamento, que ahora somos hijos de Dios. No ha quitado el Señor de decir eso. Son hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, cuando le podamos ver manifestado, nuestra mejor promesa de todas, nuestros cuerpos redimidos, sin pecado más. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes tal como Él es, santos como Él es santo, con nuestra mente solo dedicada al Señor,
con nuestros ojos puestos en la esperanza de que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué fundamento tan precioso, ¿no? Qué precioso poder saber que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente hay más cosas para poder decir acerca de lo que Juan quiere hablar acerca de nosotros, del amor, acerca del poder permanecer, acerca del testimonio, pero cuán precioso es poder entender que somos hijos de Dios. Para poder terminar, nuevamente volvamos al capítulo 5, versículo 13. Juan diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos.